¿Lo tienen, hermanos? Hoy vamos a hacer una pequeña consideración. Nosotros terminamos la serie el último domingo. Entonces, tenía el deseo de compartir un poco algo de la vida de Demas, pero creo que el Señor me dirigió que hablemos un poco, vamos a hablar de él, pero no solo de él, sino vamos a hablar de algunos colaboradores de Pablo. Vamos a hablar de Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, colaboradores que Pablo nombra en su ministerio y en algunas de sus epístolas. Entonces vamos a leerlo y vamos a meditar un poco en el asunto del día de hoy. Entonces vamos a leer desde el verso 23 hasta el verso 25. Dice: Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es interesante que algo que a veces uno no ve mucho, resalta uno más otros asuntos, es la importancia que tiene el ministerio en su aspecto corporativo. Generalmente nosotros siempre que hablamos de hombres importantes nombramos a Pablo y a veces a Timoteo. O cuando hablamos del Antiguo Testamento nombramos a Moisés y a ciertos hombres. Porque definitivamente hubo ciertos hombres que tuvieron un papel muy importante en el ministerio, tanto del Antiguo Testamento como en el ministerio del Nuevo Pacto. Pero Pablo, en una dirección claramente del Espíritu, en sus epístolas, generalmente al final de sus epístolas, de sus cartas, él siempre tiene la tendencia a hacer saludos, y en esos saludos generalmente él habla de algunas personas que, como él mismo y como acabamos de leer y vamos a leer, él consideraba compañeros, pero no solo consideraba compañeros, sino los consideraba colaboradores. Entonces ese va a ser nuestro tema de hoy. Pablo tiene muchos, solo vamos a resaltar apenas los que acabamos de leer en este pasaje y aprender de eso para nosotros. Entonces, ¿por qué decimos que es importante tener compañeros? Aún el apóstol Pablo dice que él tenía compañeros o colaboradores. Antes de hablar de las características de esto, vamos a Eclesiastés 4, verso 9, y vamos a ver cómo esto es muy bueno aún en el ministerio, aún en la vida cristiana. Esto es un principio sumamente importante y debemos aprenderlo como cristianos y como ministros del Señor. Dice Eclesiastés 4, verso 9. Dice, ¿lo tienen? Dice: mejores son dos que uno. Aún eso es muy, muy, muy cierto en el matrimonio. Cuando el Señor vio a Adán, dijo: no es bueno que Adán esté solo. Entonces, si eso es bueno en el matrimonio y en otros ambientes, mucho más en el ministerio y en el servicio a Dios. Es tanto que cuando Jesús enviaba a los suyos, nunca los enviaba solos, sino él procuraba que fueran de dos en dos. ¿Por qué? Porque siempre va a ser mejor dos que uno. Aunque sea el apóstol Pablo, aunque pueda ser el ministro de los ministros, siempre es necesario, por causa del mismo ministerio, de las dificultades y de los muchos desafíos que esto trae, que sean dos. Entonces dice ahí: mejores son dos que uno. ¿Por qué? Dice ahí: porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, mira lo que comienza a decir el autor. O sea, si una persona va sola y en un momento se cae y va solo, no tiene quien lo levante. El uno levantará a su compañero. Pero mire este ay, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante.
Y ese ahí es muy cierto, tan cierto que vamos a leer la segunda epístola de Pablo a Timoteo, y Pablo está en un momento que se queda solo, le dice a Timoteo, Timoteo, procura venir porque he quedado solo. Mira cómo el mismo Pablo veía una gran importancia en aquellos compañeros y colaboradores de milicia que Dios había puesto en su ministerio. Y esto es muy importante para nosotros y nos enseña bastante. Ay de nosotros si vivimos una vida solitaria. Aún por eso es tan importante la iglesia, porque ay del que está solo. Porque si cae, ¿quién le va a ayudar? ¿Quién le va a levantar? Es que la iglesia es una bendición, hermano. A veces cuando uno se está desviando y uno no se da cuenta que se está desviando, pero si está con otros, los otros le van a decir, ten cuidado que estás desviando. Ya si se desvía voluntariamente, pues... Pero qué bueno es tener personas que nos aconsejen, que nos guíen, que nos instruyen, que nos apoyan. Y si eso es cierto en el ambiente de la iglesia, también es muy cierto en el ambiente del ministerio. Qué bueno es tener personas que puedan llevar la responsabilidad mutuamente. Dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? El calor mutuo de la comunión, de la compañía, del compañerismo, de la colaboración, aún se puede decir de la amistad cristiana en el Señor. Y si alguno prevaleciere contra uno, mira este asunto, dos le resistirán. Y esto es un principio que se aplica a muchos aspectos, aún al pecado. Cuando vamos a consejería, ¿cómo vas con el pecado? No he podido con el pecado, me ha derrotado el pecado, estoy en vergüenza y estoy cayendo mutuamente. Lo primero que debes saber es que ya solo no puedes, necesitas buscar a alguien que te ayude. Alguien a que le pidas cuentas, alguien que te aconseje, alguien que te instruya, alguien que sirva en los momentos de tentación. Solo vas a seguir cayendo y vas a seguir cayendo y vas a seguir cayendo. Por eso Jesús decía un día, las puertas del Hades no prevalecerán, pero lo habla en asunto corporativo, contra la iglesia. Porque un cristiano solo sí va a sentir cómo las puertas del Hades lo oprimen y lo espichan. Pero si hay dos, ¿qué va a pasar? Le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, por estos pasajes y la suma de la palabra, entendemos que para Pablo era muy importante y para Dios mismo que Pablo tuviera compañeros y colaboradores, porque ellos iban a ayudar a Pablo en sus momentos de lucha, ellos iban a ser compañeros de milicia, ellos iban a estar junto con él peleando la buena batalla. Ningún soldado, eso solo se ve en las películas de Rambo, se manda solo a la guerra y él mata a todos y sobrevive. En la vida cristiana, una vida solitaria es una vida condenada a la caída y a la destrucción. Entonces aún Pablo tenía compañeros. Pero vamos a mirar cada uno de los compañeros de Pablo y cómo ellos nos enseñan. Entonces vamos a volver a Filipenses. Filemón. Yo leí Filipenses, qué pena. Si es Filemón. Filemón 1, verso 23. Perdón, ¿por qué no me han dicho? Filipenses 1, 23. Me vieron emocionado. Dice Filemón 1, 23. Filemón 1, 23. Es que lo escribí muy parecido acá, entonces no hago diferencia. 1, 23 dice, vamos a mirar los colaboradores de Pablo. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Entonces, mira lo primero que se nos dice de Epafras, compañero de prisiones. Acuerda esa frase porque esa es muy importante ahorita en lo que vamos a hablar más adelante. Hay otros pasajes que nos hablan un poco más de Epafras. Colosenses capítulo 1 nos habla de Epafras.
Epafras es muy citado en la epístola a los Colosenses porque se entiende que Epafras era un cristiano de la iglesia en Colosas. Hasta se entiende que de pronto era uno de los ancianos de la iglesia en Colosas. Pero este hombre llegó a ser muy importante para el ministerio de Pablo. Tanto que Pablo habla de él como su compañero. Entonces mire lo que nos habla la Biblia de Epafras. Colosenses 1, verso 7. Pablo, hablándole a los hermanos, dice, de lo que viene enseñando, les dice, como lo habéis aprendido de Epafras. O sea que Epafras era un ministro de Dios, era un ministro de la palabra, especialmente en la iglesia de Colosa. Y los hermanos en la iglesia de Colosa habían aprendido muchos de Epafras. Y mira cómo dice Pablo hablando de Epafras, nuestro consiervo, y mira esa frase, amado. O sea, Pablo no solo consideraba a Epafras un consiervo, ¿quién es un consiervo? Alguien que está trabajando en un trabajo común, un colaborador. Entonces Pablo nos habla de Epafras como alguien que trabajaba con él y que era muy amado para él. Y no solo eso, sino mira lo que dice Pablo de Epafras, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea que Pablo, cuando miraba a Epafras, decía, este hombre es un hombre muy amado por mí, es un buen trabajador. Y les puedo decir algo a ustedes, hermanos, en Colosas. Ese hombre es un buen ministro, un ministro que Dios le ha dado a ustedes. Mira cómo está hablando. ¿Por qué Pablo relaciona tanto el ministerio de Epafras con los colosenses? Mira lo que dice más adelante en el capítulo 4, verso 12. Cuán importante es tener personas no solo que sean consiervos, que no solo sean colaboradores, que no solo sean compañeros, sino que uno pueda decir, oiga hermanos, tengan muy en alta estima a este hermano porque este hermano es un fiel ministro de Cristo para ustedes. En lo que corresponde a lo de Cristo y al ministerio y a ustedes, Epafras, ténganlo muy presente, Epafras. ¿Por qué Pablo decía esto de Epafras? Mira lo que él dice en el 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Y mira esa frase, siervo de Cristo. O sea, es un hermano entre ustedes, pero es un hermano que realmente sirve a Cristo. Pero ¿cómo sirve a Cristo? ¿Y cómo podemos nosotros llegar a ser también colaboradores y compañeros del ministerio, aquellos que han sido o que van al frente de nosotros? Dice Epafras, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Este es el ejemplo de Epafras. Tal vez Epafras, cuando tú lo pones al lado de Pablo, no se ve Epafras, porque Pablo y Epafras, ¿no? Pero algo que el mismo Pablo resaltaba era que él veía en Epafras un gran siervo y que una de las cosas que él veía, que Dios lo usaba y lo involucraba en un servicio tal vez no visible, pero muy importante, era que Epafras era un hombre de oración por la iglesia en Colosas. Y siempre que Pablo y Epafras, aún en sus cárceles seguramente, o en sus muchos viajes, se arrodillaban delante de Dios, lo primero que salía de la boca de Epafras eran los nombres de cada uno de los miembros de la iglesia en Colosas. Qué precioso ejemplo, ¿no? Siempre, decía Pablo, siempre que yo voy a orar por Epafras, siempre ora por vosotros. Qué precioso, ¿no? Porque como decíamos hoy, colaboradores o compañeros de ministerio o consiervos, no quiere decir que todos estamos haciendo lo mismo, pero quiere decir que la carga del ministerio y de los negocios de Dios, Dios la reparte entre sus hijos y cada uno en la dirección que el Espíritu, en la carga que el Espíritu nos pone, vamos sirviendo a Cristo y vamos sirviendo a los demás. Si hay algo que caracteriza a Epafras es la oración. Hay un muy buen artículo, si usted lo puede leer, del hermano Charles McIntosh sobre Epafras, léase. El ejemplo de Epafras en la oración. Esa frase, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Nuestra oración, hermano, nuestra oración debe tener tiempos
donde los nombres de cada uno de nuestros hermanos aparezcan en nuestra boca y donde podamos tener un compañerismo espiritual, un ruego y un encarecimiento delante de Dios. ¿Para qué? Dice ahí el verso, para que estéis firmes. Nuestra oración debe ser: Señor, permite que nuestros hermanos tal, estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mira lo que dice Pablo de su colaborador, de su compañero de milicia, que era un hombre ¿de qué? De oración, que era un fiel ministro de Cristo. ¿Cuánto se necesitan Epafras en medio del ministerio cristiano? ¿Cuánto se necesita que hombres oren? ¿Cuánto se necesitan hombres que sean fieles? Fieles al lugar a veces donde Dios los puso. Porque dice Pablo hablando de Epafras que era un siervo fiel a ellos, a vosotros, a los colosenses. El otro pasaje, mira, y sigue diciendo: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. O sea, cuando Pablo hablaba de Epafras decía: uy, hermano, es que yo si algo yo puedo decir de Epafras es que los tiene en su corazón a ustedes. Es triste porque a veces uno viajando, conociendo a veces a hermanos hasta que ministran, cuando uno les pregunta a los hermanos que están enseñando y haciendo cosas por otros lados, ni siquiera en el lugar donde vives se están reuniendo con sus hermanos. Van a predicar y dan un tremendo mensaje, y cuando uno va a mirar, está en tremendos problemas con todos los hermanos que vive. Eso no es ser Epafras. Sí, eso es como una contradicción. Pero el Señor nos está enseñando por Epafras que el servicio genuino, el servicio en la oración y el servicio local. Porque si bien Epafras llegó a ser un colaborador de la obra del ministerio de Pablo, lo que notaba Pablo era que tenía un profundo amor por la iglesia donde Dios lo había plantado. Porque cierto es lo que dijo, creo que fue Leonard Ravenhill, ¿no? Creo que el hermano decía: todos quieren irse de misioneros a la China, pero ninguno quiere amar a su prójimo. Y así somos, ¿no? Queremos hacer muchas cosas fuera, pero donde Dios nos ha plantado a veces no, pero Epafras no. Porque doy de él testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. O sea, el corazón de Epafras se ensanchó. Se ensanchó tanto no solo por la iglesia en Colosas, sino la Odisea y Hierápolis. ¿Qué más nos decía Pablo en Filemón 1:23? ¿Se acuerdan de qué decía? Compañero de prisiones por Cristo Jesús. Esa palabra compañero de prisiones es muy interesante porque a veces, como lo vamos a leer ahorita, muchos pueden ser involucrados o querer colaborar en el ministerio porque de alguna manera el ministerio brinda cierta aún popularidad, aún cierta importancia, aún cierto renombre. Pero el ministerio que tenían estos hombres, no, en la cárcel eso no había popularidad, había sufrimiento, había pruebas allá. Y como nos vamos a dar cuenta, a veces es muy fácil ser colaborador en los tiempos cuando el asunto está bien. Pero Dios nos enseña a través de estos hombres a ser compañeros aún en los sufrimientos, aún en los momentos de prueba. ¿Por qué? Dice Pablo, compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y es muy importante esa frase, por Cristo Jesús, porque la unión de Epafras y de Pablo no era solo algo horizontal, sino que su amistad, su compañerismo y su servicio a Dios estaba ligado a que ellos dos se habían dado primeramente al Señor. Porque yo a veces puedo tener una amistad natural que nada beneficia a la obra del Señor ni el propósito del Señor. Pero esta amistad era una amistad en Cristo. Tanto que Pablo dice esto de los macedonios, 2 Corintios 8,
verso 5. Y esa es la manera como debemos esperar que las personas sirvan. No porque tienen una amistad con nosotros, no porque tienen un compromiso personal con nosotros, sino que el servicio es un fruto de entregarnos a Cristo, y una vez nos damos a Cristo, nos damos a los demás. ¿Sí? Este es el verdadero compañerismo o amistad en el servicio a Dios. Dice 2 Corintios 8:5, hablando de cómo los macedonios se dieron, las iglesias de Macedonia, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron como primeramente al Señor. Y eso es muy cierto. Cuando yo me doy primeramente al Señor con un corazón muy sincero y me entrego exclusivamente a Él, cuando llego a Él voy a encontrar compañeros. Eso es muy precioso, que cuando llegamos a Cristo nos encontramos los que están en Cristo. Es como los pámpanos. Los pámpanos no se unen en sí mismos, se unen es por medio de la vid. Y así nuestra amistad, nuestro compañerismo, nuestra unión no yace de que tengamos el mismo carácter, no yace de que manejemos la misma cuenta bancaria, no yace de que vivamos en el mismo barrio. Nuestra unión es en Cristo. Y aunque tal vez tengamos un diferente carácter, aunque tal vez económicamente seamos personas distintas, o en educación o tú hayas estudiado y yo no haya estudiado, lo que nos une es Cristo. Y si yo me doy a Cristo, no me quedo ahí tampoco solamente, sino dice, y luego, porque algunos dicen, no, pero es que yo tengo una buena relación con Cristo. Pero aquí el asunto es de poder ser colaboradores en algo más allá de nuestra vida personal. Y es que edificación de la iglesia. Y para eso también no solo debo darme solo a Cristo, sino que si me estoy dando verdaderamente a Cristo, Cristo me va a llevar a darme también ¿a quién? A los demás. Y dice, y luego a nosotros. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios es que nos demos los unos a los otros, pero primeramente por Cristo. Pero una vez nos unimos a Cristo, podemos comenzar a caminar juntos. ¿Por qué? Porque si estamos juntos con una dirección clara y un propósito claro, a pesar de que tengamos diferencias, momentos difíciles, problemas, circunstancias incómodas, lo que va primero nos va a ayudar a soportarnos, a perdonarnos y a seguir. Entonces es muy importante que nuestra relación sea ¿qué? En Cristo. Y entregarnos a Cristo primeramente y luego a los hermanos por voluntad de Dios. ¿Por qué decimos esto, hermano? ¿Por qué usamos estos pasajes? ¿Por qué decimos que colaboradores o compañeros de trabajo o ayudadores? Porque es muy difícil, hermano, y esto también en la práctica es muy cierto, decir que nosotros servimos a Dios si no estamos sirviendo a los otros o si no estamos colaborando con los otros. Hay un lenguaje que se encuentra en toda la Escritura, a veces se va mal interpretado, pero es muy cierto. Vamos a Josué 1, verso 1, y la manera como Josué es llamado por Dios, y hay algo que se resalta ahí, y es que la palabra colaborar o compañero en algún sentido también quiere decir servidor del otro. Cuando yo tengo una persona que me está acompañando o colaborando en un trabajo, es posible que por causa de la autoridad o el llamamiento que cada uno de los dos, en algún momento yo tenga que servirle al otro como sirviéndole al Señor. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque cuando vamos a leer esos pasajes, usted va a encontrar que Pablo dice así, colaborador nuestro. O sea, como que si lo que ellos estaban haciendo era para Pablo. Pero ¿cómo así para Pablo? Mira lo que dice acá Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces entregarnos al Señor y servir al Señor va a significar servir a otros. ¿Sí? Eso se ha malinterpretado y terriblemente porque hay un abuso hoy de autoridad en muchos lugares. Pero algo que es muy cierto es que la verdad es que gran parte de nuestro servicio va a ser un servicio
debajo de otros hombres. Yo me acuerdo que el hermano, creo que era Paul Washer el que decía, si yo en algún momento me encontrare con un hombre que le está sirviendo a Dios y yo viere las marcas del servicio divino en ese lugar o en esas personas, yo estoy dispuesto a llevarle la maleta. Y esto es muy importante, hermanos. Si usted quiere servirle a Dios, gran parte de ese servicio va a estar relacionado con algunos hermanos. Es un servicio de cuerpo. Muchas veces está relacionado con servirle a ciertas personas. En este caso, Epafras fue un compañero, un colaborador del ministerio de Pablo. Entonces yo le hago una pregunta y nos la hacemos siempre para que comencemos a meditar. ¿En qué el Señor me está permitiendo colaborar a mí? ¿A quién le estoy sirviendo? ¿Es mi vida ya está involucrada de alguna manera en colaborar? Tal vez no en un servicio visible, pero sí colaborando con otros. Pablo habla de muchos colaboradores. Romanos 16:4 habla de una pareja muy preciosa, Aquila y Priscila, que también se puede decir que eran compañeros suyos de prisiones. Y mira cómo la frase que Pablo habla acerca de estos hombres. Romanos 16, verso 4. Porque a veces el servicio, como decíamos, puede ser en los momentos agradables. Romanos 16, verso 4. No, vamos a leer el 4. La parte donde resalta qué hicieron ellos por Pablo. Dice, hablando de Aquila y Priscila, el verso 3 nos muestra que eran ellos. ¿Qué dicen de estos hombres, de esta pareja, de este hogar? Y eso es muy interesante, hermanos, porque también la colaboración a veces no es solo de una persona, hasta hay matrimonios que son una bendición para la iglesia. Hogares que trabajan juntos en pro de la causa del Señor. Hogares que juntos son colaboradores a la causa del Señor. Eso tampoco se puede perder. El ministerio, aunque de alguna manera hay asuntos que son exclusivos del hombre o de la mujer, en cuanto al servicio, el compañerismo, el complemento y las partes involucradas pueden ser muchas. En este caso Pablo habla de Aquila y Priscila, un matrimonio que vivió para Dios, un matrimonio que sirvió a Dios, un matrimonio que estuvo entregado a la iglesia y colaboró con Pablo. Y mira lo que dice este matrimonio, que expusieron su vida por mí. Uno podría decir claramente que ellos expusieron su vida por Cristo, ¿cierto? Y así lo hicieron. Pero el pasaje dice que fue por Pablo. ¿Por qué podemos decir que si lo hicieron por Pablo, lo hicieron por Cristo? Porque Jesús dijo un día, cualquiera que así sea, mire, le dé un vaso de beber a uno de mis profetas, recompensa tendrá y cualquiera que se lo haga a uno de mis pequeños, a mí lo hace. Entonces Jesús un día dijo, cuando Él venga, oye, ¿por qué estuve en la cárcel y no me visitaste? Porque estuve enfermo y no me visitaste. Señor, ¿cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Entonces no se olvide, hermano, cuando usted le está sirviendo genuinamente a un hermano, colaborando con un hermano, entregándose por un hermano, Dios lo considera un servicio para él. Tanto que Pablo decía, mire, es que este hogar son mis colaboradores, ellos expusieron la vida por mí. Qué precioso, ¿no? Que el nombre de Aquila y Priscila quede recordado por eso. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, el servicio de Aquila y de Priscila fue tan grande que no solo Pablo tenía que agradecer, sino aún las mismas iglesias. Qué precioso, ¿no, hermanos? Vamos a volver a Filemón. Filemón. ¿Ustedes se acuerdan la historia cuando es la guerra con Amalek? En Israel, en el desierto, y están en guerra y Moisés sube a la montaña a orar. Mientras tanto, Josué al campo de batalla.
Pero mientras tanto, Moisés comienza a cansarse, porque la guerra fue recia, dice la palabra, y duró bastante. Y así yo me imagino el ministerio de Pablo. Pruebas, cárceles, luchas. Y llega un momento que aún los grandes hombres de Dios se cansan. Y Moisés se cansó, entonces ¿qué hizo Aarón y Hur? Le pusieron una piedra para que se sentara. Esa piedra es figura de Cristo, sentados en él. Pero aún así, ya estando sentado, porque nuestra fuerza no puede depender de los demás. Tenemos que estar en Cristo. Pero aún así Moisés para levantar sus manos, porque era cuando él levantaba sus manos que el pueblo prevalecía, llegó un momento que comenzó a cansarse. Entonces dice que Hur y Aarón le sostenían las manos. ¿Qué nos está enseñando Pablo? ¿Quiénes le sostenían las manos, hermano? ¿Quiénes le sostenían las manos? Epafras era uno de ellos, compañero. Aquila y Priscila, otros compañeros suyos. Pero además de eso, ahí en el verso 24 se nos habla de otros. Dice Marcos. ¿Sí lo tienen? Filemón 1:24. Marcos. ¿Se acuerdan de Marcos? Ese Marcos es muy conocido. Y es muy interesante la historia de Marcos, porque Marcos en los primeros años de su juventud o de su vida cristiana o de su ministerio causó un tremendo problema. Colosenses 4 verso 10 nos recuerda ese problema. El mismo Pablo nos recuerda el problema sin anunciarnos el problema. Porque puede suceder que algunas personas, algunos de nosotros en nuestros primeros años de cristiano y de comunión y de servicio, en vez de ser una bendición, seamos un problema. En vez de ser una ayuda, seamos un tropiezo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tal vez no somos recordados por eso? Y así era Marcos. Marcos, el joven que causó un gran problema. Dice ahí, Colosenses 4:16. Aristarco, mi compañero de prisiones, ahorita vamos a hablar de él, os saluda. Y Marcos, pero en este pasaje Pablo no solo dice Marcos, sino dice ¿qué? El sobrino de Bernabé. Ya sabemos quién fue Marcos. Ustedes se acuerdan un día que iba Pablo y Bernabé de viaje misionero y se llevaron a Marcos. Pero Marcos no estaba preparado para esa responsabilidad, porque Pablo después dice, ay de aquel que fuera y no fue enviado. El que no es enviado se va a quemar en el camino. ¿Y Marcos qué hace? Se devuelve. Se cansó, es que eso no es fácil. Oposición, luchas, hambre, necesidades, todo lo que leímos la vez pasada, ¿se acuerdan? Y Marcos se devuelve, entonces ellos hacen la gira misionera y vuelven. Van a volver a salir Pablo y Bernabé, entonces Bernabé le dice a Pablo, llevemos a Marcos. Y Pablo dice, no, el que coge el arado y mira atrás, no es digno. Ese se devolvió. Y Bernabé, como era su sobrino, dijo, no, ya vamos a Marcos. Y Pablo dijo, no, si va Marcos yo no voy. Entonces Bernabé dijo, entonces usted váyase por su lado y yo me voy por mi lado. Y el punto de pelea, ¿cuál fue? Marcos. Un hombre, muchacho, porque así somos cuando somos jóvenes e inmaduros. ¿Causamos qué? Problemas. Pero pasó algo en la vida de Marcos. A pesar del tremendo problema, tal fue el problema que el nombre de Bernabé, de ahí en adelante desapareció de la escritura. No se volvió a recordar. Pero parece ser que Marcos tuvo un tiempo de madurez. Dejó de ser un niño de problemas. Porque hermano, a veces uno dice servidor y colaborador y usted tal vez se puede decir y dice, no, yo ahorita servidor ni colaborador, solo problemas, pecados, lucha con esto, lucha. Pero Dios puede sacarlo de esa situación, hermano. Dios puede madurarlo. Dios puede hacer algo en su vida y llevarlo a un estado donde pueda colaborar. O sea, Marcos es el colaborador que nos da esperanza a los que estamos ahí como todavía ahí como en nuestras luchas y todo, ¿no? Pero mira lo que dice ahora Pablo de Marcos. Y aunque recuerda que es el sobrino de Bernabé, mira lo que le dice. Acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. O sea, después de todo lo que pasó, Pablo vio que Marcos maduró, creció y ya era un hombre fiel y confiable. Ahora lo considera un compañero. Entonces cuando él habla a las iglesias le dice, porque las iglesias seguramente cuando Marcos llegaba decían, mire, ese es Marcos.
Tengan cuidado con Marcos, porque si dividió a Pablo y a Bernabé, no sabemos qué pueda causar aquí. Entonces, tengan cuidado con Marcos. Entonces, todo el mundo miraba así como a Marcos. Entonces, Pablo, cuando se da cuenta, dice: no, hermano, ya ha madurado, ha cambiado. Cuando vaya a vosotros, recíbanle. Tremendo, ¿no? ¿Cómo cambia la situación? Pablo antes no lo quería llevar. Ahora le dice a los hermanos: recíbanle. Porque las personas pueden cambiar, hermano. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Personas que antes decíamos recíbanlas, ahora les decimos a los hermanos tal vez no las reciban. Tengan cuidado. Pero también personas que antes decíamos, ahora decimos recíbanla, hermanos. Y ese era el caso. Vea cómo lo dice ahí en 2 Timoteo 4:11. Ahorita vamos a leer ese pasaje. Es que habla de estos hermanos varias veces en varios lugares, entonces vamos a ir en esos pasajes. Dice 4:11, solo Lucas está conmigo. 4:11. Toma a Marcos, porque Pablo estaba solo, lo habían dejado todos. Entonces mira lo que dice Pablo: toma a Marcos y tráele contigo. Y mira esta frase: porque me es útil para el ministerio. O sea, personas que en algún momento éramos tropiezo para el ministerio, por la gracia y la obra de Dios, en algún momento podemos volvernos, ¿qué? Útiles. Tanto que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ven pronto. Pero cuando venga Timoteo, no venga solo, tráigase a Marcos, porque Marcos me es útil para el ministerio. O sea, Pablo reconocía que había cosas que él no podía hacer y Marcos la podía hacer. Marcos le podía acompañar, Marcos le podía ayudar, y Marcos era importante para la obra que se estaba desarrollando en ese lugar. Entonces, Epafras, el hombre de oración, el hombre de Colosas, el que amaba a las iglesias. Marcos, el cristiano que comenzó mal, que causó problemas, pero hubo una mudanza en su vida. Se encaminó, maduró y llegó a ser importante y necesario para el ministerio. Eso nos da esperanza, ¿no? Si Marcos tuvo oportunidad, nosotros también, hermanos, de volvernos colaboradores. Ahora, otro que se nombra ahí en Filipenses después de Marcos es Aristarco. Ese también es citado varias veces en el libro de Hechos. No muy conocido, pero es citado en el libro de Hechos. Por ejemplo, en Hechos 19, verso 29, cuando hay el momento que se levanta la confusión por los plateros, el tumulto. Esa vez trataron de arrestar a Pablo, pero no pudieron arrestar a Pablo, pero uno de los que cayó en prisión y en persecución ese día fue Aristarco. Hechos 19, 29 dice: y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios. Y dice lo que dice acá: compañeros de Pablo. Entonces, aún en Colosenses, si usted quiere leerlo, también se dice que Aristarco era compañero de prisiones de Pablo. Colosenses 4:10. O sea que estar con Pablo esa era de esas amistades. Si usted estaba con Pablo, usted estaba en la cárcel seguramente, o pasaba por ahí de una vez en cuando, o si no, tenía que ayudarle y visitarle constantemente a la prisión. Pero ¿por qué esto es tan importante y por qué la Biblia lo resalta tanto, hermanos? Porque es en el sufrimiento y es en las pruebas donde se prueba el verdadero carácter y el verdadero servicio a Dios. Tanto que Jesús, cuando hablaba de sus 12, ¿saben qué era lo que él reconocía? Esto que está diciendo Pablo de sus compañeros. Lucas 22, versos 28, si quieren leerlo. Jesús también habla de sus compañeros, de sus colaboradores. Señor hablándole a sus discípulos. Estas son palabras muy preciosas, hermano. Y también muy dicientes porque, como les dije al comienzo, yo quería hablar era de Demas. Y Demas tuvo una caída. Y la caída estuvo en este punto, donde los otros fueron aprobados. ¿Qué quiere decir esto? En las pruebas, como dice Pablo, a veces uno no quisiera que vengan las pruebas, pero en las pruebas es donde se muestra quiénes son aprobados y quiénes no. O sea, las pruebas prueban los corazones, la sinceridad de las personas,
o cuán involucrados están en el asunto. Entonces mira lo que Jesús le dice a los discípulos, ahí en el 28. Pero vosotros sois los que mejor predican, no. Los que mejor cantan, no. Los que... ¿Quiénes eran esos? ¿Por qué se caracterizaron los discípulos de él? Sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. O sea, cuando el Señor decía a los discípulos, ¿cuál era la diferencia de los discípulos y la multitud? La multitud venía cuando había pan, abundancia, milagros. Pero los verdaderos discípulos se caracterizaban porque estaban en los momentos donde el mismo Señor Jesús pasaba por pruebas. Y eso era Pablo. Pablo pasó muchas pruebas, pero Dios permitió que en medio de esas pruebas habían hermanos que le sostenían los brazos. Es más, ahí anteriormente en Lucas 8, verso 13, se nos habla en la parábola del sembrador de un grupo de personas que en algún momento recibieron la palabra, la recibieron con gozo, con alegría, pero al venir una situación, ¿cuál fue la situación? Las pruebas. ¿Qué pasó? Dice ahí Lucas 8:13. La semilla que cae en la piedra, ¿cuál es, Señor? Explícanos. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. O sea, estos ya son varios ingredientes importantes. Son personas que oyen, y no solo oyen, reciben la palabra. O sea, hay mucha gente que está en un ambiente donde hay una enseñanza, una buena enseñanza, y al recibir la palabra, no solo la recibe, sino hasta le alegra esa palabra. Pero hay un problema, dice. Pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo. Y ese crecen por algún tiempo en los otros pasajes, en los otros evangelios sinópticos, dice que crece rápido. Porque también esto es muy cierto, hermano. El crecimiento rápido a veces no es síntoma de nada. A veces llega una persona y, está animado, está haciendo esto, y ya no volvió. Hizo mucho en muy corto tiempo y así mismo se acabó, se pasó muy rápido. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, dice, y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se aparta. O sea, no fueron verdaderos compañeros de prisiones o de prueba, sino cuando vinieron las pruebas que se apartaban. ¿Por qué? Porque no había una raíz. O sea, no había una vida espiritual secreta, profunda, enraizada en lo íntimo del corazón de Cristo. Santiago nos dice 1:12, porque Pablo pone a estos hermanos ahí y nos habla de una manera y los reconoce como fieles, y aun si podríamos decir, los corona delante de nosotros, haciendo que su nombre sea recordado por nosotros y aún por todos los que han de leer estos libros. Santiago 1:12 dice, bienaventurado. Hay una bienaventuranza aquí que Santiago nos va a describir. ¿Cuál es la bienaventuranza? Dice, bienaventurado el varón, o los varones, o las mujeres, está hablando en general, que soporta la tentación. Nosotros siempre relacionamos, y se puede relacionar la palabra tentación con pecado, pero no siempre es con pecado, sino con prueba también, que también puede involucrar el pecado, porque va a haber momentos donde van a venir, pruebas sobre nosotros, tentaciones. Pero Santiago dice, bienaventurado el que las soporta. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, o sea, el problema no es que vengan las pruebas, el problema es que a veces nos dejamos llevar por las pruebas, dejamos llevar por la tentación. Pero dice bienaventurado, dice Santiago, bienaventurado el que resiste. O sea, a pesar de que la prueba está viniendo, resiste. O sea, a pesar de que Pablo está en la cárcel y está con estos hermanos, a pesar de que vinieron muchas luchas sobre ellos, ¿qué? Resistieron. Eran compañeros de prisiones. Porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lean. Entonces, de alguna manera, aquellos que estamos recordando hoy, los estamos recordando porque fueron hombres que resistieron y por causa de Cristo y de la obra que Dios les había encomendado, fueron fieles y soportaron. Y hay una corona, hay un reconocimiento, hay una honra que acompaña a estos hombres. Qué bueno que nosotros podamos ser recordados por esto, hermano. Qué bueno que cuando se hable de nosotros, cuando se nombre nuestro nombre, Pablo y nuestros hermanos, o sea, Pablo, así como en el caso de Pablo que está escribiendo, los hermanos puedan decir, no, sí, este hermano fue un colaborador nuestro, un compañero de prisiones nuestro. El siguiente colaborador de Pablo es uno muy conocido, nosotros que estamos estudiando los sábados, Lucas, Colosenses 4 dice, 4:14, nos habla del siguiente compañero de Pablo, Lucas. Pero miren lo que dice ahí. Os saluda Lucas, el médico amado. Lucas era un hombre dedicado con profesión, era un médico, pero no solo era un médico colaborador, sino era alguien que para Pablo fue muy amado, un compañero fiel. Tanto que en 2 de Timoteo 4:11, que es un pasaje que estamos leyendo, dice Pablo, cuando todos lo dejaron, dice Pablo, solo Lucas está conmigo. O sea, cuando todos abandonaron el asunto, cuando Pablo volteó a mirar, el único que estaba con él era Lucas, el amado compañero. ¿De qué nos habla Lucas? De fidelidad, hermano. Es que no es de extrañarnos que Lucas escribiera un libro como el Evangelio y como Hechos de los Apóstoles. Porque ¿saben qué dice la palabra? Que el encargo del ministerio y la enseñanza es para los hombres que son, ¿qué? Fieles. Dice 2 de Timoteo 2:2. 2:2. Lo que has oído de mí, le está hablando a Timoteo, ¿no? Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Fieles. Epafras, oración, entrega a la iglesia. Marcos, restitución, el que madura, el que no se queda en sus fracasos, sino que llega a ser un colaborador. Aristarco, el de la cárcel, el de prisión, el que soporta golpes. Lucas, el fiel. Tal vez no se dice de Lucas, aunque sí creo que Hechos lo dice, que en algunas de las prisiones de Pablo estuvo. Pero algo que caracterizó es que Lucas siempre estuvo ahí, fiel, firme, acompañando. Y eso es muy bueno. ¿Saben por qué, hermanos? Porque uno nota que hubo hermanos que tuvieron un ministerio muy sobresaliente en los primeros pasos. Por ejemplo, usted lee el libro de Hechos, ¿y quién aparece en los primeros capítulos de Hechos predicando? Pedro. Pero siempre está ¿con quién? Con Juan. Y mire que Juan comienza a predicar hacia el año 80 o 90. Pero ¿qué hizo que Juan tuviera un ministerio de la palabra tan rico como es Apocalipsis, el Evangelio y las epístolas? Que aprendió a ser un buen discípulo y a escuchar. Porque alguien que aprende a escuchar, alguien que se pone a los pies de otros, es una persona que va a enriquecerse bastante. Entonces hay un tiempo, como leíamos ayer, un tiempo para oír. Y Lucas estaba ahí. Y cuando Pablo tuvo la visión de ir a Macedonia a ayudar a una persona en la cárcel, que después el macedonio que le decía, ven, ayúdanos, dice que Pablo cuenta y Lucas registra. Y vimos del Señor que Dios nos enviaba hacia Dios. O sea que en los movimientos y el ministerio que Dios le permitía a Pablo, Lucas lo que hacía era acompañarlo. Pero ¿cuántas cosas aprendió Lucas ahí, hermano? Y la fidelidad de Lucas, ¿qué hizo? Que más adelante el que llegara a ser ministro de la palabra fuera Lucas, como Juan y Pedro. Tanto que muchos hermanos, después de estudiar el texto, el griego, de lo que es la epístola a los hebreos, concluyen que, tranquila hermanita, seguramente el escritor de la epístola a los hebreos es Lucas.
además del Evangelio y Hechos, que son libros sumamente ricos. Entonces a veces hay personas que están al lado, acompañando, mirando, y uno no sabe para qué el Señor los está preparando. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres que sean fieles como Lucas, e idóneos para enseñar también a otros. Ahora, con el que queríamos comenzar, pero vamos a terminar. Demas. Volvamos ahí a 2 Timoteo 4, verso 9. 2 Timoteo 4, verso 9. Demas aún. Si nosotros volvemos a los pasajes que hemos leído, usted vaya a 2 Timoteo, yo le voy a leer Filemón 1:24. Dice, desde el 23, te saludan Epafras, compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, entre el grupo de personas que Pablo menciona, y no solo una vez, sino 2 veces, de colaboradores de él, estaba Demas. Ahora, en 2 Timoteo, se nos vuelve a hablar de Demas. Pero como decíamos, Marcos es el caso de la persona que no comienza tal vez muy bien, pero después se afirma, madura y se vuelve útil. Ahora Demas es el caso del que comienza bien, persevera bien, pero en un momento del camino cae. Dice ahí en el verso 9 de 2 Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Y no, el asunto no solo queda aquí, sino se dice de él que amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. No se nos dice que Demas haya abandonado totalmente a Cristo, que haya renunciado a su fe, pero sí se nos dice que abandonó a Pablo, ¿cierto? Y abandonando a Pablo también estaba abandonando el ministerio en el que Dios le había puesto a colaborar. O sea que en un momento sucedió algo en Demas. Y Pablo nos lo explica. Me abandonó porque amó el mundo. En un momento él estaba, ¿sigo con Pablo y todas las luchas que esto significa? ¿O hay cosas de mi vida, de mis intereses propios, cosas que yo tengo que hacer, cosas que amo hacer, mis planes, No, yo me voy para Tesalónica. Tremendo, ¿no? Imagínate, ¿cuántos quisiéramos? Yo hubiera querido vivir en la época de Pablo, y no solo vivir en la época de Pablo, ser compañero de Pablo. Yo me acuerdo que yo le oraba mucho al Señor hace años. Ay, Señor, yo quiero acompañar al hermano tal, déjame viajar con el hermano tal. Y esa era mi oración, y nunca el Señor me lo permitió. Pero imagínate, Demas estar con Pablo, hermano. Con Pablo, con el ministerio, las cosas que Dios hizo con este equipo de hombres. Y llegar un momento de decir, Demas, esto es mucho sacrificio. Yo tengo tal vez mi buena casa, mi buena vida, yo acá sufriendo con Pablo, y Pablo en la cárcel, la gente hablando mal de nosotros, pasando necesidad. No, esto no vale la pena. ¿Cómo es de lamentable cómo se recuerda uno de Demas, no? Calvino decía de Demas, fue un hombre verdaderamente vil, que cambió el amor de Cristo por el amor del mundo. Se entregó a la impiedad y las atracciones de este mundo. Sencillamente prefirió sus propias conveniencias. ¿Saben qué dice Proverbios 18:1? Dice, su deseo busca el que se desvía. O sea que una persona como Demas no se desvió por desviarse, sino habían deseos suyos, ¿no? De su corazón,
que en algún momento lo despierta. Y salieron a la luz. Tanto que Pablo dice, no solo me ha abandonado, y la palabra me ha abandonado quiere decir mejor en una situación difícil, de dificultad, sino me abandonó por amar más el mundo. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Tal vez Demas tenía muchos negocios o muchos asuntos que no le permitieron colaborar más con el ministerio. El asunto es tan serio, hermano, bueno, que así como Marcos, ya Demas nunca se vuelve a o sea, a diferencia de Marcos, porque Marcos hay restitución, pero Demas no se vuelve a saber nada de él. Tanto es que esto nos podría decir y enseñar que la separación de Demas de Pablo no solo fue un asunto local o de espacio, sino fue un asunto espiritual. O sea, Demas se abandonó el ministerio, pero también seguramente abandonó su vida espiritual. Tremendo sacrificio, ¿no? Amando yo por eso creo que Juan más adelante escribe en una de sus epístolas: hijitos, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo no conoce el amor del Padre. Imagínate, y Juan dice, ¿cuáles son las cosas que hay en el mundo? El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y los placeres de la carne. Pero Juan dice de esos deseos, el mundo y sus deseos, ¿qué? Pasan. Pero eso que pasa y tan superficial puede ser una tentación para nosotros. Lo que ven nuestros ojos a veces. Ustedes conocen la historia de Lot, seguramente, y de Abraham. Lot escoge y él vio, esto se ve muy bueno. Pero eso que se veía muy bueno lo dirigió cada vez más cerca, ¿qué? A Sodoma y Gomorra. Una vez unas personas nos preguntaron, hermano, estamos tratando de tomar una decisión, ¿y cómo lo ven? No, se ve muy bueno. Se ve muy bueno, nos vamos para un lugar que es muy bueno, muy agradable. Bueno, y la segunda pregunta, ¿allá hay hermanos? ¿Ustedes creen que van a crecer espiritualmente allá? ¿Van a seguir haciendo lo que Dios les ha encomendado? Se ve bueno a los ojos, pero se ve bueno para la vanagloria de la vida, o se ve bueno para los deseos de la carne, pero a veces ceder a esas tentaciones del mundo, ¿qué es? Apartarnos espiritualmente de lo que nos liga a Cristo. Porque también algo que es muy cierto, hermanos, hay personas, la iglesia misma, el ministerio del Señor en medio de la iglesia nos liga al Señor mismo. Una vez nos apartamos, no solo en espacio, sino espontáneamente también nos estamos apartando muchas veces espiritualmente. Yo me acuerdo de un hermano, el ministerio del hermano era ser el editor de otro hermano. ¿Sí saben qué es un editor? Mientras el hermano era el editor del otro hermano, cuando tú los escuchabas enseñar, era algo tremendo, hermano, la palabra. Pero un día por cosas, el hermano dice, ya no voy a colaborar más con este servicio. Dejó de ser el editor. Y dejó de ser el editor y la manera que enseñar que tenía cambió. Hubo como una ruina así, y uno decía, ¿por qué? De alguna manera la gracia, la sabiduría y todo lo que el hermano expresaba antes estaba ligada a la comunión que tenía con el otro hermano. Una vez se aparta, como que hubo no solo un apartamiento físico, sino había una realidad espiritual. Hay personas de las que nunca nos deberíamos apartar, hermano. Y específicamente de la iglesia, hermano, nunca. Porque no solo nos apartamos en distancia, sino comienza a haber una distancia espiritual. Demas pasó de ser el colaborador al desertor. Tremendo, ¿no? Del que era usado, el que participaba, al que había abandonado y que se había ido tras el mundo. Dijo un hermano, Demas es la gran historia de una degradación espiritual.
de colaborador a pasar a estar en un nombre de vergüenza y ser recordado por alguien que amó más el mundo. Dijo Matthew Henry, si quieren, bueno, vamos a leer un pasaje ahí en Lucas 8. Ahorita lo leíamos, pero esos pasajes nos muestran un poco la realidad de Demas. Para ir terminando. De colaborador a desertor. Qué cosas, Señor. Señor nos guarde, ¿no, hermanos? Señor nos guarde. Matthew Henry decía: sacado de su ministerio por asuntos seculares en los cuales su corazón se enredó. Dice Lucas 8, verso 13. Ahorita lo leíamos, ¿no? Por eso les decía que lo tuvieran presente por Demas. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos que no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esos son unos, los que no soportan las pruebas. Seguramente Demas fue de esos. Seguramente las pruebas del ministerio fueron muchas. Pero hay otros. La que cayó entre espinos, que también de alguna manera va a representar a Demas. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué los ahogaron? ¿Qué los ahogó? Los afanes y las riquezas. O sea que yo me imagino Demas por ahí preocupado. No, yo aquí pasando necesidades, yo pudiendo producir. Esta época es de mucho, para hacer mucho dinero. Yo debería estar haciendo esto y esto y esto. Comenzó a pensar tanto en las riquezas que dijo: no, ya no me puedo involucrar en esto. Necesito tiempo, y estar aquí al lado de Pablo son solo problemas. Y otra cosa, dijo: y los placeres de la vida. Y a veces hay cosas que son naturales. Por ejemplo, digamos, el matrimonio. Eso es un placer que Dios dio, legítimo. Pero entonces imagínense Demas, yo aquí pasando necesidades y mi familia por allá. No, Pablo, ya no puedo seguir en esto. Tengo una familia. Tengo una mujer que me ama. Tengo una casa que me espera. No, yo no puedo seguir en esto. Y eso comienza a pesar y hace que se ahogue la. Y por último, ¿qué pasa? No llevan fruto. Demas, un discípulo con poco compromiso auténtico con Jesús, dijo MacArthur. Un hombre que al venir las pruebas y al preocuparse tanto en las cosas de este mundo fue capaz de abandonar su ministerio. Como la mujer de Lot, iba saliendo, pero saliendo, amaba tanto el mundo que su corazón hizo que ella volteara a mirar. Y una vez volvió a mirar atrás. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Se convirtió en una estatua de sal. Cuando la sal pierde su sabor, se vuelve insípida. Y Dios deja recuerdos, hombres como Demas o la mujer de Lot. ¿Para qué, hermanos? Para enseñanza y que nos sirva de ejemplo. Acuérdese, Epafras. ¿Qué decíamos de Epafras? Un siervo de oración y un siervo dedicado a la iglesia de Colosas. ¿Cuál era el siguiente? Marcos, un joven que al comienzo causó problemas, pero Dios lo restableció. Aristarco, compañero de prisiones, solo recordado porque estuvo en los momentos más difíciles, pero fue fiel. Lucas, el que siempre estuvo ahí con Pablo. Y Demas. ¿Quién fue Demas? El que comenzó bien, creció, pero en algún momento, ¿qué? Abandonó. ¿En cuál de los 5 se identifica? ¿Cuál es usted, hermano? ¿Cuál de los 5 se identifica? Terminamos leyendo 1 Corintios 10, verso 12. 10, verso 11, digo.
Vamos a leer el 6 primero, 1 Corintios 10, 6. Mas estas cosas sucedieron, y no solo las que sucedieron en el tiempo de Moisés, sino también sucedieron en el tiempo de Pablo, muchas cosas. Pero dice así, sucedieron como ejemplos para nosotros. Uy, ese Epafras es un buen ejemplo para nosotros, hermanos. Lucas, Aristarco, hay buenos ejemplos. Marcos, a pesar del comienzo no, pero sí llega a ser un buen ejemplo. ¿Para qué? Y demás también, hermano, para que no codiciemos cosas malas. Usted tiene que tener mucho cuidado en su relación con el mundo, con las riquezas, con los placeres de esta vida, porque bien lo dijo, creo que lo dijo MacArthur un día, la gran apostasía del cristianismo en nuestros días es haber dejado a Cristo por amar más las cosas de este mundo. Y es una apostasía que no solo llega a la doctrina, sino que hace muchos cristianos infructíferos. Cuando dejan que muchos espinos crezcan en sus vidas y no le puedan servir al Señor. Hay que tener cuidado con los espinos. Y están escritas para amonestarnos, para que no codiciemos cosas malas, como ellos que codiciar. Y vuelve a decirlo en el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Yo pensando en este tema siempre pensaba, ay Señor, yo no quiero ser Demas. Guárdame de ser un Demas, Señor. Porque esto es para nosotros, hermanos. Guárdanos de volver atrás, que aquellas cosas que el Señor ha hecho no permitamos que las abandonemos. Porque dice ahí el pasaje siguiente, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto es muy cierto, hermano. Yo hace poco estaba escuchando una predicación sobre la vida de Sansón. Y el hermano que compartió la predicación sobre la vida de Sansón, hermano, fue un hermano que yo escuché mucho tiempo, muy bueno. Ya un hermano de una enseñanza, pues, que era, hasta esa predica la volví a escuchar porque fue muy buena. Y era un hermano que había fundado en un lugar más de 30 iglesias, hermano. Locales, normales, un obrero del Señor. Y tú miras ahorita con una mujer le acabó todo lo que había trabajado durante toda su vida, hermano. Un hombre de Dios, o sea que el que piense estar firme, hermanos, mira, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con las tentaciones, con el mundo, y todo lo que puede evitar que lleguemos a hacer lo que Dios nos ha encomendado, hermano. Porque ciertamente la Biblia nos llama a nosotros colaboradores de Dios y de Cristo. Pero así como los administradores, es necesario que los colaboradores sean hallados, ¿qué? Fieles. Señor, haga de nosotros colaboradores fieles en su causa. Entonces no se olvide estos nombres: Epafras, Marcos, Aristarco, Lucas, y tampoco se olvide Demas. Así como a uno se le torció al Señor Jesús, ¿se acuerdan quién es? Judas. Demas también se le torció en el camino a Pablo. Señor nos guarde, no se llegar a ser unos Demas.